El pueblo amaneció con una calma incómoda. No era tranquilidad, era contención, como si todos estuvieran midiendo cada gesto para no provocar algo que ya sabían que existía. Las persianas se levantaron tarde. Los saludos fueron cortos. Nadie preguntó por don Braulio en voz alta. Sandra caminó desde su casa hasta el puente, sin apuro. No porque no tuviera miedo, sino porque ya no le servía correr. Llevaba el abrigo cerrado hasta el cuello y el pelo recogido en una coleta firme, tirante, como si necesitara que nada se desarmara más. Lucas la esperaba del otro lado. «¡No vinieron!», dijo él mirando alrededor. Sandra asintió. «Todavía no», respondió. «Primero miran si seguimos». El canal estaba quieto, pero no dormido. La superficie reflejaba el cielo gris con una precisión molesta, demasiado prolija. Sandra se acercó a la baranda y apoyó las manos en el metal frío. «No se va a ir solo», dijo. Nunca lo hizo. Lucas tragó saliva. «¿Entonces qué hacemos?». Sandra lo miró. No como a un chico, como a alguien que ya había cruzado una línea. «Lo rompemos». Lucas frunció el ceño. «¿Qué cosa?». «El acuerdo», respondió. «El que ellos sostienen para seguir viviendo tranquilos». Se escucharon pasos detrás. Un hombre del pueblo se acercó, nervioso, mirando a los costados antes de hablar. «No deberían estar acá», dijo. «Esto ya pasó demasiado lejos». «No», corrigió Sandra. «Recién empieza». El hombre bajó la voz. «Usted no entiende», dijo. «Cada vez que alguien intenta cambiar las cosas, alguien más desaparece». Sandra no se movió. «Ya están desapareciendo», respondió. «La diferencia es que ahora lo vemos». El hombre se fue sin responder. Lucas miró el canal. Sintió esa presión conocida en los oídos, esa sensación de estar demasiado cerca de algo que escucha. «Anoche», dijo. «Sentí que me miraba». Sandra asintió. «Porque ahora te reconoce». Lucas sintió un escalofrío. «¿Y si lo enfrentamos?». Sandra negó despacio. «No se enfrenta», dijo. «Se lo expone». Sacó del bolsillo un recorte de diario doblado varias veces. Viejo, amarillento. «Hoy», continuó, «esto va a dejar de ser un rumor». Lucas abrió los ojos. «¿Dónde?». Sandra miró hacia la plaza, hacia la biblioteca, hacia el centro del pueblo. «Arriba», dijo, donde siempre miraron para otro lado. El canal se movió apenas, una ondulación lenta, controlada, no como advertencia, como expectativa. Sandra dio un paso atrás. «Si hoy no lo rompemos», dijo, «mañana va a elegir solo». Lucas respiró hondo. «Entonces hagámoslo», respondió. A lo lejos, una camioneta negra se detuvo. El pueblo había notado el movimiento, y abajo, algo se acomodó con paciencia, listo para cobrar el precio de la desobediencia. La plaza empezó a llenarse antes de lo previsto, no porque alguien hubiera convocado oficialmente, sino porque el pueblo tenía ese reflejo antiguo de juntarse cuando algo amenazaba con desbordarse. Grupos pequeños, separados entre sí, hablaban en voz baja. Nadie reía. Nadie levantaba la voz. Todos miraban de reojo hacia el centro, como si temieran quedar del lado equivocado de algo invisible. Sandra llegó con Lucas cuando el cielo ya empezaba a oscurecer. No llevaba el buzo esta vez. Llevaba los recortes. Papel viejo, amarillento, doblado y vuelto a doblar. Años de silencio convertidos en tinta. Lucas caminaba a su lado con los hombros tensos. Sentía las miradas clavarse en ellos como agujas. «No se van a acercar», murmuró. «No hace falta», respondió Sandra. «Ya están escuchando». Se detuvieron frente al mástil de la plaza. No había escenario. No había micrófono. Solo un banco de madera y una farola encendida que iluminaba demasiado fuerte, como si alguien hubiera querido dejar bien claro dónde mirar. Sandra subió al banco sin pedir permiso. El murmullo bajó solo. «Esto no empezó con mi hijo», dijo sin rodeos. Alguien carraspeó. Otro dio un paso atrás. «Empezó antes», continuó. «Mucho antes. Y todos acá lo saben». Sacó el primer recorte y lo desplegó. «Hace 27 años», dijo. «Mismo puente.
Mismo canal. Un hombre negó con la cabeza. Eso es pasado, dijo. No tiene nada que ver. Sandra lo miró fijo. El agua no sabe de pasado, respondió. Solo de repeticiones. Lucas observó los rostros alrededor. Algunos pálidos, otros duros, otros directamente ausentes, como si ya se hubieran ido por dentro. No hay pruebas, dijo una mujer. Solo papeles viejos. Sandra desplegó otro recorte. Esto es una prueba, dijo. Y esto, levantó otro, también, y esto. El silencio se volvió espeso, insoportable. No es un accidente, continuó. Nunca lo fue, es un acuerdo, uno que ustedes aceptaron cada vez que decidieron no preguntar. ¡Basta!, gritó alguien desde atrás. Estás inventando cosas para justificar tu dolor. Sandra bajó la voz. Mi dolor no inventó a don Braulio, dijo. Mi dolor no lo empujó al agua, ese nombre fue suficiente. Un murmullo nervioso recorrió la plaza. Lucas sintió que algo se movía bajo sus pies, como si el suelo mismo escuchara. No fue el agua, insistió Sandra. Fue el silencio, el mismo que ahora están defendiendo. Dos hombres se abrieron paso entre la gente. Los de la camioneta negra, sus pasos eran lentos, calculados. Esto termina acá, dijo uno. Está generando pánico. Sandra lo miró sin bajar del banco. No, respondió. El pánico empezó cuando decidieron callar. El hombre dio un paso más. Le pedimos que se retire. Sandra levantó el último recorte. Todavía no, dijo. Falta decir lo más importante. La plaza quedó inmóvil. No se va a detener, dijo, porque nunca lo hizo, solo cambia lo que se lleva cuando el pueblo deja de alcanzarle. Un ruido húmedo se escuchó a lo lejos. No fuerte, no claro, pero todos lo oyeron. Lucas miró hacia el canal, visible entre las casas. El agua reflejaba las luces como siempre, excepto por un círculo lento que se abría y se cerraba, una y otra vez. Como si algo respondiera al ser nombrado, el hombre de la camioneta apretó la mandíbula. Vámonos, ordenó. Ahora. Pero ya era tarde. El pueblo había escuchado, y decirlo en voz alta había roto algo que no sabía volver a cerrarse. La plaza no se dispersó como esperaba la gente de la camioneta. Se quedaron. No por valentía, sino por necesidad. Hablar había roto algo, pero irse significaba admitir que lo escuchado era verdad. Y nadie quería cargar con eso solo. Los murmullos volvieron, más desordenados, más agudos. Las miradas buscaban responsables, culpables. Alguien a quien señalar antes de que algo señalara de vuelta. Sandra bajó del banco con las piernas tensas. Lucas la sostuvo del brazo. Ya está, murmuró. Dijiste lo que tenías que decir. No, respondió ella. Recién empezó. El hombre de la camioneta habló en voz baja con el otro. No discutían. Coordinaban. Uno se alejó hacia el vehículo. El otro se quedó observando a la gente como contando cabezas. Fue entonces cuando alguien gritó. Un grito corto, seco, desde una de las calles laterales. La plaza giró la cabeza al mismo tiempo. «¡Es Víctor!», dijo una mujer. «No volvió». Un hombre empezó a correr. Después otro, luego varios. La masa se desarmó en direcciones opuestas, empujándose, tropezando con sus propios nervios. Sandra sintió el frío subirle por la espalda. «No», susurró. Lucas ya estaba mirando hacia el canal. Las luces, reflejadas en el agua, se movían distinto. No era corriente. No era viento. Era un desplazamiento lento, deliberado, como si algo avanzara bajo la superficie, siguiendo un trayecto conocido. «Lo eligió», dijo Lucas. «No», corrigió Sandra. Lo empujaron. Llegaron al borde del canal cuando ya había gente reunida. Nadie se acercaba demasiado. Todos miraban el mismo punto, unos metros más adelante, donde el agua formaba círculos concéntricos que no se desarmaban. «Víctor siempre dijo que eran cuentos», murmuró alguien. «Siempre se rió», agregó otro. Sandra apretó los dientes. «El silencio también elige», dijo. «Solo que no avisa». Un zapato flotaba cerca de la orilla. No había sangre,
No había marcas, solo esa prueba mínima, absurda, suficiente. El hombre de la camioneta llegó detrás de ellos. «Esto es un accidente», dijo. Nadie vio nada. Sandra lo enfrentó. «¡Todos vimos!», respondió. «Otra cosa es que quieran decirlo». El hombre bajó la voz. «Si siguen así, va a ser peor». Sandra miró el agua. «Ya lo es». Un sonido profundo, casi metálico, vibró bajo la superficie. No salió a la vista. No necesitaba hacerlo. El mensaje estaba claro. El canal no pedía permiso. Respondía a estímulos. Lucas dio un paso atrás. «Está aprendiendo», dijo. Sandra cerró los ojos un segundo. «No», respondió. «Está recordando». Las luces parpadearon en la orilla. 1 segundo. 2. Cuando volvieron, el agua estaba quieta otra vez, demasiado quieta. La gente empezó a retroceder en silencio, como si el miedo hubiera recuperado su forma original. Obediencia. Sandra se quedó un momento más. Sabía que esa noche no iba a ser la última. Sabía que ahora el pueblo no solo había hablado, había sido escuchado. El pueblo reaccionó como siempre lo había hecho, ordenando el miedo. A la mañana siguiente, la plaza estaba limpia. Demasiado. No quedaban rastros de la noche anterior. Ni papeles, ni marcas, ni murmullos. Los bancos alineados, las farolas apagadas. El silencio había vuelto a su forma conocida, esa que parecía normalidad. Sandra lo notó apenas llegó. «Ya empezaron», dijo. Lucas miró alrededor. «¿A qué?» «A borrar». El aviso apareció al mediodía, pegado en la puerta de la municipalidad y en la vidriera del viejo cine. Reunión obligatoria. Vecinos del barrio norte sin firma, sin explicación. Cuando entraron al salón comunitario, el aire estaba espeso. No por el calor, sino por la cantidad de cuerpos contenidos en un espacio demasiado chico. Las sillas estaban ordenadas en filas perfectas. En el frente, una mesa larga. Detrás, los mismos hombres de siempre, los que hablaban en nombre de todos sin haber sido elegidos nunca. El hombre de la camioneta negra estaba sentado en el centro. «Gracias por venir», dijo. «Vamos a ser breves». Sandra no se sentó. «Eso dijeron siempre», respondió. Algunos bajaron la mirada, otros la miraron con fastidio. «Lo de anoche fue un accidente», continuó el hombre. «Y lo que se dijo en la plaza fue irresponsable». «Fue verdad», dijo Sandra. El murmullo empezó de nuevo. «La verdad genera pánico», dijo otro. «Y el pánico trae consecuencias». Lucas sintió un nudo en el estómago. «¿Consecuencias para quién?», preguntó. Nadie respondió de inmediato. «Para todos», dijo finalmente el hombre. «Por eso tenemos que volver a hacer lo que siempre funcionó». Sandra se apoyó en la mesa. «¿Callar? Cuidarnos», corrigió él. «No nombrarlo. No provocarlo. No darle atención». Sandra rió sin humor. «Ya lo nombramos», dijo. Y respondió. Un silencio incómodo recorrió la sala. «Justamente», dijo el hombre. «Por eso esto tiene que terminar hoy». Sacó un sobre manila y lo dejó sobre la mesa. «Vamos a cerrar el canal esta semana. Rejas nuevas, patrullas nocturnas. Y ustedes», miró a Sandra y a Lucas, «van a dejar el pueblo». Algunos respiraron aliviados, otros no. «¿Creen que eso lo va a detener?», preguntó Sandra. «Creemos que va a elegir a otros», respondió él. Como siempre, la frase cayó pesada, clara, brutal. Lucas dio un paso al frente. «¿Cuántos más?». «Los necesarios», respondió el hombre, «para que el resto pueda vivir». Sandra lo miró fijo. «No es protección», dijo. «Es alimentación». La sala estalló en murmullos, gritos aislados, negaciones desesperadas. «¡Basta!», gritó alguien. «No queremos saber». Sandra entendió entonces que no estaban discutiendo con los hombres de la mesa. Estaban discutiendo con el miedo colectivo. «Esta vez no», dijo. «No voy a irme». «No tenés opción», respondió el hombre. Sandra sonrió apenas. «Siempre hay», dijo. «Solo que ustedes dejaron de elegirla hace mucho».
Al salir, Lucas notó algo extraño. El canal, visible desde la ventana del pasillo, no estaba quieto. No se movía como antes, no ondulaba. Parecía esperar. El primer grito no vino del canal. Vino de una casa. A 3 cuadras del salón comunitario, una mujer salió corriendo descalza a la calle, con el camisón empapado y el pelo pegado a la cara. Golpeaba puertas sin mirar a quién, sin explicar nada. Solo gritaba un nombre. ¡Héctor! ¡Héctor! Las luces empezaron a encenderse como una reacción en cadena. Ventanas, portales, faroles que nadie usaba a esa hora. El pueblo se despertó de golpe, no como quien abre los ojos, sino como quien cae de una escalera. Sandra lo sintió antes de oírlo. Ese cambio en el aire. Ese silencio que no era ausencia de sonido, sino retirada. No esperó, dijo. Lucas ya estaba mirando hacia la calle. ¿A quién? No hizo falta responder. Un grupo empezó a correr hacia el canal. Otros hacia la casa de Héctor. Nadie sabía bien a dónde ir. Solo sabían que quedarse quietos ya no era una opción. Sandra y Lucas siguieron el ruido. La puerta de la casa estaba abierta de par en par. La luz del comedor encendida. Una silla caída. Un vaso roto en el piso. El televisor seguía prendido, con un programa viejo repitiéndose sin sentido. No hay signos de forcejeo, dijo alguien, como si eso tranquilizara allí a alguien. Sandra entró despacio. El dormitorio estaba intacto, la cama hecha, la ventana cerrada. No se lo llevó de acá, murmuró Lucas. Sandra miró el reloj de pared. Marcaba la hora exacta en la que había terminado la reunión. Lo llamó, dijo, y él respondió. Un murmullo recorrió la casa. Eso no es posible, dijo un hombre. Nadie vio nada. Exacto, respondió Sandra. Ya aprendió, salieron de la casa cuando el sonido llegó, un golpe sordo, lejano, húmedo. No era un chapuzón, era un cuerpo encontrando algo que lo esperaba. La gente empezó a correr sin orden, algunos lloraban, otros gritaban nombres, otros simplemente huían, como si el agua pudiera salir detrás de ellos. Cuando llegaron al canal, la escena era clara y brutal en su simpleza. La corriente se movía en una sola dirección, no había lucha, no había marcas, solo una certeza. Había sido elegido mientras el pueblo hablaba de cerrar el pacto. No nos dio tiempo, susurró Lucas. Sandra negó. Nunca lo hace. Las luces parpadearon otra vez, esta vez más fuerte. 3 faroles se apagaron al mismo tiempo. El canal quedó apenas iluminado por los reflejos lejanos de las casas. Está marcando territorio, dijo alguien. Sandra se acercó un paso más de lo prudente. No, corrigió. Está avisando. El agua formó un círculo lento, más grande que los anteriores, más decidido, como si algo hubiera entendido una regla nueva. Ya no necesitaba permiso. Sandra cerró los ojos. Sabía que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. El pueblo había intentado volver a cerrar la boca, y el canal había respondido antes. Lucas la miró. ¿Y ahora? Sandra abrió los ojos. Ahora, dijo. Va a empezar a elegir sin esperar. Y eso era peor que cualquier pacto. Sandra no volvió a su casa esa noche. No por valentía, por terquedad. El pueblo estaba apagado, pero no dormido. Desde el canal, las luces de algunas casas seguían encendidas, como ojos que no se animaban a cerrarse. Lucas caminaba a su lado en silencio, con la sensación constante de que algo medía cada paso que daban. No tendríamos que estar acá, dijo él finalmente. Sandra no respondió de inmediato. Se detuvo frente al galpón viejo, ese que llevaba años clausurado, justo donde el canal se estrechaba antes del puente más antiguo. Acá empezó, dijo. Lucas frunció el ceño. ¿Qué cosa? Sandra empujó la puerta oxidada. Se dio con un quejido largo, incómodo. El olor a humedad y metal viejo salió como un aliento atrapado. El primer acuerdo, respondió. No con palabras, con miedo. Adentro, el galpón estaba casi vacío. Solo cajones rotos, sogas viejas y una pared cubierta de marcas, rayones, fechas, nombres tachados.
Lucas se acercó. ¿Quién escribió esto? Los que sobrevivieron, dijo Sandra. Los que entendieron que no se negocia con lo que espera. Lucas leyó uno de los nombres. Dudó. Era el abuelo de Víctor. Sandra asintió. Y ese, señaló otro, el padre de don Braulio. Lucas sintió un frío seco. Entonces ellos sabían. Siempre supieron, respondió Sandra. Solo cambiaron la forma de callar. El agua golpeó suavemente contra la base del galpón. No fuerte, no violento, presente. Sandra dio un paso más hacia el borde, ignorando el gesto de Lucas. Nos dejaron esto, dijo. Para recordar o para advertir. Lucas la agarró del brazo. Sandra, no. Ella se soltó. Tengo que verlo, dijo. Si entiendo cómo empezó, puedo... El agua se movió, no en círculos esta vez, en dirección. Lucas retrocedió. Está reaccionando, susurró. Sandra bajó la mirada hacia el canal oscuro que corría justo debajo de la madera carcomida. Te veo, dijo en voz baja. Ya no alcanza con que te escondas. El silencio fue absoluto. Entonces, la pared del galpón crujió. Un cajón cayó al piso. Dentro, algo rodó hasta detenerse cerca de los pies de Lucas. Un zapato infantil, viejo, de cuero gastado. Sandra, dijo él, con la voz quebrada. Ella no se movía. Esto fue un error, susurró Lucas. Sandra cerró los ojos. No, respondió. El error fue creer que iba a seguir esperando. El agua golpeó una sola vez, firme, contundente. No para llevarse a nadie. Todavía. Sandra entendió entonces qué había hecho. No lo había enfrentado. Lo había desafiado, y eso cambiaba las reglas. Lucas la tiró del brazo. ¡Tenemos que irnos! Salieron del galpón mientras el sonido del agua se hacía más presente, más cercano, como si algo hubiera avanzado apenas, lo suficiente para marcar un límite. Cuando estuvieron a salvo, Sandra se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Ahora sabe, dijo. Lucas la miró. ¿Qué cosa? Sandra levantó la vista hacia el canal. Que no todos van a seguir pagando en silencio. Y eso en ese pueblo siempre había sido imperdonable. Sandra soñó con el canal. No como lo veía despierta, no oscuro, no profundo. En el sueño era claro, demasiado claro. Podía ver el fondo. Piedras acomodadas como si alguien las hubiera ordenado con paciencia. Objetos atrapados entre algas. Cosas que no deberían estar ahí, pero estaban. Abrió los ojos sobresaltada. El reloj marcaba las 3:17, el mismo horario que aparecía repetido en uno de los recortes viejos. Se sentó en la cama, con el pecho agitado. El silencio de la casa era espeso, casi físico. No se escuchaban grillos, no se escuchaba viento, ni siquiera el ruido distante del agua. No, susurró. Se levantó y caminó hasta la ventana. El canal no se veía desde ahí, pero se sentía. Un golpe seco sonó desde la cocina. Sandra se giró de inmediato. ¿Lucas? Nadie respondió. El golpe se repitió. Esta vez más lento, más cerca. Sandra avanzó despacio por el pasillo. Cada paso parecía resonar más de lo normal, como si la casa amplificara el movimiento. Llegó a la cocina y se detuvo en seco. El grifo estaba abierto. El agua caía en un hilo constante, perfecto. No había charcos, no había desorden. Solo esa caída insistente, hipnótica. Sandra cerró la canilla con un movimiento brusco. El silencio volvió por medio segundo. Entonces, el agua empezó a subir por la pileta. No rápido, no violento. Subía como si obedeciera a otra gravedad. No estás acá, dijo Sandra, con la voz firme. No te invité. El agua se detuvo. Un reflejo apareció en la superficie lisa. No una cara, no una forma clara. Solo una distorsión, como si algo mirara desde el otro lado del vidrio. Sandra retrocedió un paso. Ya te vi, dijo. No te tengo miedo. El reflejo se onduló. El agua se retiró de golpe, desapareciendo por el desagüe con un sonido largo, profundo, casi satisfecho. Sandra se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Lo entendió entonces.
No había venido por ella. Había venido a marcarla. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con otra noticia. No había desaparecidos. No había cuerpos. Pero el agua del canal estaba distinta, más alta, más cercana a las casas. Lucas llegó corriendo a la casa de Sandra. ¿Lo sentiste?, preguntó. Sandra asintió. Ahora sabe dónde vivo. Lucas tragó saliva. ¿Y eso qué significa? Sandra miró hacia el canal, visible al final de la calle. Que ya no va a esperar a que yo vaya a buscarlo, respondió. Ahora va a venir él. La decisión no se tomó en una reunión. No hubo votos. No hubo consenso explícito. Solo empezó a circular. Primero como un murmullo bajo, casi cuidadoso. Después como una idea que nadie quería formular del todo, pero que todos entendían sin que se dijera. Sandra lo notó en las miradas. Ya no eran de miedo, eran de distancia. Lucas fue el primero en escucharlo con claridad. «Dicen que sos vos», le dijo sin rodeos cuando se encontraron en la esquina de la casa. «Que desde que hablaste, todo empeoró». Sandra no se sorprendió. «Siempre necesitan a alguien», respondió, «para no mirarse entre ellos». Esa tarde, nadie tocó la puerta de su casa, pero dejaron de pasar por la vereda. Los chicos ya no jugaban cerca, las ventanas se cerraban apenas ella salía. El silencio había cambiado de forma otra vez. Ya no protegía al pueblo, la aislaba a ella. Al caer la noche, el canal empezó a subir. No de golpe, no como una inundación. Subía como si aprendiera el camino. El primer aviso fue en la casa de la mujer que había gritado por Víctor. El agua brotó del desagüe del baño, lenta, oscura, sin olor. Cuando intentaron cerrarlo, no respondió. Se detuvo sola, como si solo necesitara ser vista. Después fue en la cocina del carnicero, luego en el lavadero de una casa vacía. Sandra observaba todo desde su ventana. «Está probando», dijo. Lucas la miró, pálido. «¿Qué cosa? ¿Hasta dónde lo van a permitir?» Un golpe seco sonó desde el fondo de la casa. Lucas se giró de inmediato. ¿Eso vino de acá? Sandra ya estaba caminando hacia la cocina. El agua subía por la pileta otra vez, pero esta vez no se detenía. No buscaba reflejos, no buscaba marcar, buscaba entrar. «No», dijo Sandra, «todavía no». Cerró la canilla. Nada. Cerró la llave de paso. Nada. El agua trepó hasta el borde, derramándose en el piso con un sonido pesado, decidido. Desde afuera, una voz gritó. «¡Es en su casa!». Otra respondió. «¡Siempre fue ahí!». Sandra entendió antes de verlo. El pueblo no estaba pidiendo ayuda. Estaba ofreciendo algo. Lucas miró por la ventana y vio las siluetas reunidas al otro lado de la calle. No se acercaban. No intervenían. Observaban. «Nos están dejando solos», dijo. Sandra sostuvo la mirada del grupo desde el vidrio. «No», corrigió. «Me están entregando». El agua se extendió por el piso, avanzando hacia la puerta, como si reconociera el límite entre adentro y afuera, como si supiera exactamente hasta dónde llegar. Por ahora. Sandra respiró hondo. «Escúchame bien», le dijo a Lucas. «Esto no es un castigo». «¿Entonces qué es?». Sandra miró el agua. «Una prueba», respondió, «para ver si todavía pueden elegir distinto». Afuera, nadie se movió. El agua se detuvo a centímetros de la puerta. Esperando. El pueblo volvió a reunirse al amanecer. Esta vez no fue en la plaza, ni en la biblioteca. Fue frente a la casa de Sandra. No trajeron antorchas. No trajeron carteles. No gritaron. Se pararon ahí, en silencio, formando una línea irregular sobre la calle todavía húmeda. Algunos con los brazos cruzados, otros con las manos metidas en los bolsillos. Todos con la misma expresión cansada de quien cree que no tiene opción. Sandra los miró desde el marco de la puerta. El agua había retrocedido durante la noche. El piso estaba mojado, pero limpio, como si nada hubiera pasado, como si lo ocurrido hubiera sido solo una advertencia. Lucas estaba a su lado, rígido. «No te acerques», le dijo en voz baja. Sandra no respondió. Un hombre dio un paso al frente. No era de la camioneta negra.
No era uno de los que mandaban. Era alguien común. Justamente por eso, dolía más. No queremos que esto siga, dijo. Ya se llevó suficiente. Sandra lo miró fijo. No se llevó, respondió. Se lo dieron. El murmullo volvió a crecer. Vos lo provocaste, dijo una mujer. Desde que hablaste, todo empeoró. Sandra respiró hondo. Desde que hablaron conmigo, corrigió. Yo solo dije lo que ustedes ya sabían. Otro paso al frente. Necesitamos que te vayas, dijo alguien. Hoy, Lucas apretó los puños. ¿Eso creen que va para arreglar algo? Siempre funcionó, respondió el hombre. El canal se calma cuando el pueblo decide. Sandra sintió un nudo seco en el pecho. Decidir no es esto, dijo. Esto es entregar. El silencio que siguió fue distinto, no incómodo, definitivo. El hombre bajó la mirada. No podemos perder a más gente. Sandra entendió entonces que ya no estaban hablando con miedo, sino con cálculo. Miró alrededor. Reconoció caras, vecinos, padres, gente que había compartido años de vida cotidiana con ella. ¿Y yo? Preguntó. ¿Yo sí puedo perderme? Nadie respondió. Eso fue la respuesta. Sandra dio un paso adelante, saliendo de la casa. Lucas la agarró del brazo. No, dijo. No así. Sandra se soltó despacio. Escúchame, le dijo. Si me voy no se termina, solo aprende otra forma. Lucas negó con la cabeza. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sandra miró hacia el canal, visible al final de la calle. El agua estaba quieta, expectante. Voy a elegir yo, respondió. La gente empezó a retroceder cuando Sandra caminó hacia el canal. No porque entendieran lo que iba a hacer, sino porque intuían que no debían estar cerca. Sandra, intentó alguien. Ella no se detuvo. Se paró frente al borde del agua. El reflejo del cielo gris tembló apenas. Escúchame bien, dijo sin gritar. No voy a seguir pagando por ustedes. El canal no respondió de inmediato. Sandra avanzó un paso más. Si querés algo, continuó, vas a tener que venir por mí mirándome a la cara. El agua se movió. No violenta, no furiosa, reconociendo. Lucas sintió el aire volverse espeso. La gente empezó a murmurar con miedo real. Sandra dio el último paso. No hacia el agua, hacia la decisión. Se terminó el acuerdo, dijo. Conmigo no funciona. El canal formó un círculo lento, amplio, más grande que todos los anteriores. No como amenaza, como aceptación. Sandra cerró los ojos. Detrás de ella, el pueblo entendió algo demasiado tarde. No la habían entregado, la habían empujado a cruzar la línea.